Los Ángeles 1994, el caso que dividió al país durante décadas, hasta que un par de guantes llegó al tribunal. Un par de guantes. Eso es lo que millones de personas recuerdan, incluso hoy, 3 décadas después, cuando alguien menciona este caso. No recuerdan los nombres exactos de los abogados. No recuerdan las fechas precisas de cada audiencia. Pero sí recuerdan ese momento, transmitido en vivo por televisión, en el que uno de los hombres más famosos de Estados Unidos se puso de pie frente a un jurado y trató de calzarse un guante de cuero manchado con sangre. Ese instante, que duró apenas unos minutos, terminaría definiendo el desenlace de uno de los juicios más observados en la historia de la televisión estadounidense. Un juicio que no solamente decidió la libertad de un hombre, sino que expuso, frente a las cámaras de todo el país, las heridas más profundas y menos habladas de una sociedad entera, el racismo dentro de las fuerzas policiales, la violencia doméstica silenciada durante años, y la enorme diferencia entre la justicia que reciben los famosos y la que recibe cualquier persona común. Hoy te voy a contar la historia completa del caso de O.J. Simpson. Desde quién era este hombre antes de que su nombre quedara asociado para siempre con un doble homicidio, hasta ese veredicto que, según las encuestas de la época, fue recibido de manera completamente opuesta por la población blanca y la población afroamericana de Estados Unidos. Un país que vio exactamente el mismo juicio, la misma evidencia, los mismos testimonios, y llegó a conclusiones diametralmente distintas. Esta es una historia sobre evidencia forense, sobre errores policiales, sobre estrategias legales brillantes y controvertidas, y sobre una división social que, en muchos sentidos, sigue sin haberse cerrado del todo. Si te interesan los casos que no solo cuentan un crimen, sino que también explican por qué una sociedad entera reaccionó de la forma en que lo hizo, quédate hasta el final. Y si es tu primera vez en el canal, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana traemos casos reales que marcaron un antes y un después en la historia de la justicia. Si ya nos sigues, ya sabes, un like nos ayuda muchísimo a que más personas descubran estas historias. Ahora sí, vamos a Los Ángeles, California, a mediados de los años 90. Para entender por qué este caso se convirtió en semejante fenómeno mediático. Primero hay que entender quién era Orenthal James Simpson antes de esa noche de junio de 1994, porque no estamos hablando de un desconocido. Estamos hablando de uno de los hombres más queridos y reconocibles de todo Estados Unidos. Simpson había nacido en San Francisco en 1947 y desde joven mostró un talento atlético fuera de lo común. Jugó fútbol americano universitario en la Universidad del Sur de California, donde se convirtió en una estrella absoluta, ganando el trofeo Heisman, el máximo reconocimiento individual del fútbol universitario estadounidense. De ahí pasó a la NFL, donde jugó principalmente para los Buffaloes, y se transformó en uno de los corredores más dominantes que ese deporte había visto hasta entonces. Su apodo, The Juice, se volvió sinónimo de velocidad, de talento, de espectáculo. Pero lo que hizo de Simpson una figura verdaderamente única no fue solamente su carrera deportiva, fue lo que vino después. Se retiró del fútbol profesional y, a diferencia de la mayoría de los atletas de su generación, logró convertirse en una celebridad mediática de primer nivel. Trabajó como comentarista deportivo en televisión nacional. Actuó en películas de Hollywood, incluyendo la popular saga de comedia Y ¿Dónde está el policía? Fue la imagen publicitaria de una conocida empresa de alquiler de autos, apareciendo en comerciales donde literalmente corría por los aeropuertos para llegar a tiempo a su vuelo. Una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva de todo un país. Para millones de estadounidenses, blancos y negros por igual, O.J. Simpson representaba algo que en ese momento parecía casi excepcional. Un hombre afroamericano que había logrado trascender las barreras raciales de su época, que era amado y admirado sin distinción,
que se movía con total naturalidad en los círculos sociales más exclusivos de Los Ángeles. Se contaba que a él mismo le gustaba decir, entre amigos, que no se consideraba una figura racial, sino simplemente el mismo, una celebridad por encima de esas categorías. Ese estatus, esa fama construida durante más de 2 décadas, es exactamente lo que hizo que la noche del 12 de junio de 1994 resultara tan difícil de asimilar para el público estadounidense. Nicole Brown Simpson y una relación con antecedentes. Antes de llegar a esa noche, es importante hablar de Nicole Brown Simpson, porque su historia con O.J. Simpson tenía un trasfondo que la policía y la fiscalía considerarían fundamental para entender lo ocurrido. Nicole y O.J. se conocieron a finales de los años 70, cuando ella todavía era muy joven y trabajaba como mesera en Los Ángeles. Comenzaron una relación mientras Simpson todavía estaba casado con su primera esposa, Bethany. Se casaron finalmente en 1985 y tuvieron 2 hijos juntos. Pero su matrimonio estuvo marcado, según múltiples registros policiales y testimonios que saldrían a la luz durante el proceso judicial, por episodios de violencia doméstica. En 1989, Nicole llamó a la policía después de un incidente en el que, según el reporte oficial, fue agredida físicamente por Simpson. Existen registros de al menos otra llamada de emergencia de Nicole a la policía en 1993, apenas un año antes de su muerte, en la que se escuchaba a una mujer visiblemente aterrorizada pidiendo ayuda. La pareja se divorció en 1992. Sin embargo, su relación seguía siendo complicada, con reconciliaciones intermitentes y tensiones que, según relatarían después amigos cercanos de Nicole, nunca terminaron de resolverse por completo. Para el verano de 1994, Nicole vivía de forma independiente en un condominio en el vecindario de Brentwood, en Los Ángeles, criando a sus 2 hijos. Este historial de violencia doméstica se convertiría, más adelante, en una de las piezas centrales del caso, tanto para la fiscalía como para el debate público que este juicio terminaría generando sobre cómo la sociedad estadounidense trataba, en esa época, las denuncias de maltrato dentro del matrimonio. La noche del 12 de junio de 1994. La noche del domingo 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson asistió, junto con sus hijos, a una función de danza escolar de su hija menor, O.J. Simpson también estuvo presente en ese evento, según testigos, manteniendo una interacción cordial con su exesposa, sin ninguna señal visible de conflicto. Más tarde esa misma noche, después de dejar a sus hijos en casa, Nicole cenó junto a su familia en un restaurante cercano. Alrededor de las 10 de la noche, ya en su condominio, recibió la visita de Ronald Goldman, un joven camarero de 25 años que trabajaba en un restaurante frecuentado por Nicole y con quien se había hecho amigo en los últimos meses. Goldman había ido hasta el condominio para devolverle un par de lentes de sol que la madre de Nicole había olvidado en el restaurante esa misma noche. Lo que ocurrió después de esa visita se convertiría en el punto de partida de toda la investigación. Alrededor de las 12:10 de la madrugada del 13 de junio, un vecino que paseaba a su perro encontró al animal. Un Akita blanco, deambulando solo por la calle, agitado, con las patas manchadas de sangre. El vecino siguió al perro, que lo condujo directamente hasta la entrada del condominio de Nicole Brown Simpson. Ahí, en el sendero de entrada, la policía encontraría los cuerpos sin vida de Nicole Brown Simpson y de Ronald Goldman. Ambos habían sido apuñalados repetidamente. La escena, según los primeros reportes policiales, era extremadamente violenta. La noticia de la muerte de la exesposa de O.J. Simpson se propagó con una rapidez que muy pocos casos criminales habían experimentado hasta ese momento en Estados Unidos. Las primeras sospechas. La policía de Los Ángeles se dirigió esa misma madrugada a la residencia de O.J. Simpson
para notificarle sobre la muerte de su exesposa y, en teoría, para informarle que sus hijos estaban bajo cuidado policial. Pero lo que encontraron los detectives al llegar generó, casi de inmediato, las primeras sospechas formales sobre Simpson como posible sospechoso. En el exterior de su residencia, los investigadores hallaron manchas de sangre, tanto en el camino de entrada como dentro de un vehículo Ford Bronco blanco que le pertenecía. Y también, según se determinaría después mediante análisis genético, dentro de la propia casa de Simpson. Además, encontraron un guante ensangrentado en la propiedad. Un guante que, según los investigadores, hacía juego con otro guante encontrado en la escena del crimen, junto a los cuerpos de Nicole y Ronald. Simpson, por su parte, no se encontraba en su residencia en ese momento. Había viajado esa misma noche a Chicago por motivos de trabajo y fue notificado telefónicamente sobre la muerte de Nicole ya estando en su hotel. Regresó de inmediato a Los Ángeles. En los días siguientes, mientras la policía recolectaba evidencia biológica en ambas escenas, comparando muestras de sangre, cabello y fibras, la sospecha sobre Simpson comenzó a fortalecerse de manera considerable. El 17 de junio de 1994, 5 días después del doble homicidio, la Fiscalía de Los Ángeles presentó cargos formales contra O.J. Simpson por 2 cargos de asesinato en primer grado. La persecución que paralizó al país. Ese mismo día, 17 de junio, ocurrió uno de los momentos más extraños y más recordados de toda esta historia. Simpson, en lugar de entregarse voluntariamente en la comisaría acordada, según lo habían pactado sus abogados con las autoridades, desapareció durante varias horas. La policía lo declaró prófugo. Y entonces, en las horas de la tarde, un amigo cercano de Simpson, Al Cowlings, comenzó a conducir el propio Ford Bronco blanco de Simpson por las autopistas de Los Ángeles, con Simpson agazapado en el asiento trasero, mientras hablaba por teléfono con negociadores policiales. Lo que siguió fue una persecución televisada en vivo, a baja velocidad, que decenas de canales de noticias transmitieron de forma ininterrumpida durante casi 2 horas. Se calcula que aproximadamente 95 millones de personas siguieron esa persecución por televisión. Una cifra comparable a la audiencia de una final del Super Bowl. Miles de personas se acercaron a los puentes peatonales de las autopistas para ver pasar el vehículo en vivo, muchas de ellas sosteniendo carteles de apoyo hacia Simpson. Finalmente, la persecución terminó cuando el Bronco llegó hasta la residencia de Simpson en Brentwood, donde él se entregó pacíficamente a las autoridades. Dentro del vehículo, la policía encontró, según reportes oficiales, una pistola, dinero en efectivo, un pasaporte y un disfraz. Elementos que la fiscalía interpretaría más adelante como evidencia de una posible intención de huida. Con este arresto, comenzaba oficialmente lo que la prensa estadounidense bautizaría, sin ninguna exageración, como el juicio del siglo, el equipo de la defensa. Uno de los factores que convirtió a este proceso judicial en un fenómeno sin precedentes fue el equipo legal que Simpson contrató para su defensa. Un grupo de abogados tan mediático que la prensa terminó apodándolo el equipo de ensueño. Al frente de ese equipo estaba Jochron, un abogado afroamericano con una enorme trayectoria en Los Ángeles, conocido por su habilidad excepcional frente a un jurado y por su experiencia previa representando a víctimas de mala conducta policial dentro de comunidades afroamericanas de la ciudad. Junto a él trabajaron figuras legales de altísimo perfil, incluyendo especialistas en evidencia de ADN, expertos en investigación forense, y un abogado que años después se convertiría en una de las figuras más reconocibles del sistema judicial estadounidense en televisión. De otro lado, la fiscalía estuvo liderada principalmente por Marcia Clark, una fiscal con una sólida trayectoria en casos de homicidio, acompañada por Christopher Darden, uno de los pocos fiscales afroamericanos en un
Equipo que, desde el inicio, tuvo que lidiar con la enorme presión mediática y con las implicaciones raciales que este caso comenzaba a generar en la opinión pública. El juicio que quedó bajo la supervisión del juez Lance Ito, quien decidió permitir la transmisión en televisión de las audiencias. Una decisión que transformaría por completo la manera en que el público estadounidense consumiría este tipo de procesos judiciales durante las décadas siguientes. Un juicio bajo las cámaras. El juicio comenzó formalmente en enero de 1995 y se extendería durante más de 8 meses, convirtiéndose en el proceso penal más largo en la historia del estado de California hasta ese momento. Durante ese tiempo, prácticamente cada jornada de audiencias era transmitida en vivo, generando un nivel de atención mediática que ningún otro juicio criminal había alcanzado antes. La Fiscalía basó gran parte de su estrategia en la evidencia de ADN recolectada tanto en la escena del crimen como en la residencia de Simpson. Según los análisis presentados, la sangre encontrada en el lugar del doble homicidio, en el Ford Bronco y dentro de la casa de Simpson, coincidía genéticamente con la de Simpson y con la de las víctimas, con probabilidades estadísticas extremadamente bajas de que se tratara de una coincidencia casual. Sin embargo, la defensa desarrolló una estrategia que terminaría siendo decisiva. En lugar de centrarse únicamente en refutar la ciencia detrás del ADN, apuntaron directamente a la manera en que esa evidencia había sido recolectada, manejada y almacenada por el Departamento de Policía de Los Ángeles. Las grietas en la investigación policial. La defensa argumentó, con considerable efectividad frente al jurado, que la cadena de custodia de la evidencia biológica había sido comprometida en múltiples ocasiones. Señalaron que ciertas muestras de sangre habían sido recolectadas por técnicos con procedimientos cuestionables, que algunos frascos de evidencia contenían cantidades de sangre superiores a las que deberían haberse extraído legítimamente de Simpson durante los análisis rutinarios, y que existía la posibilidad, según sus propios expertos forenses, de que parte de esa evidencia hubiera sido contaminada o incluso manipulada de forma deliberada. Y aquí es donde entra uno de los elementos más determinantes de todo el juicio, la figura del detective Marmon. Fuhrman había sido uno de los primeros oficiales en llegar tanto a la residencia de Simpson como a la escena del crimen. Y fue precisamente él quien encontró el guante ensangrentado en la propiedad de Simpson, una de las piezas de evidencia más importantes de todo el caso. Durante el juicio, la defensa presentó grabaciones de audio, realizadas años antes por una guionista que entrevistaba a Fuhrman para un proyecto sobre el trabajo policial, en las que se le escuchaba utilizando de manera reiterada un insulto racial extremadamente ofensivo hacia personas afroamericanas. Además de describir, en algunas de esas grabaciones, situaciones donde presuntamente él y otros oficiales habrían fabricado o alterado evidencia en casos anteriores. El impacto de estas grabaciones fue devastador para la credibilidad de la Fiscalía. Fuhrman, que había testificado bajo juramento negando haber utilizado ese tipo de lenguaje en los últimos 10 años, quedó completamente desacreditado frente al jurado. Poco después, invocó su derecho constitucional a no autoincriminarse cuando se le preguntó directamente si había plantado o fabricado evidencia en este caso específico, negándose a responder. Para la defensa, esto se convirtió en la base de un argumento mucho más amplio que el Departamento de Policía de Los Ángeles, con un historial ya conocido de tensiones raciales con la comunidad afroamericana de la ciudad, podría haber fabricado o manipulado evidencia para inculpar a Simpson. El momento que definió el juicio. Y así llegamos al episodio que da nombre a esta historia. Durante el proceso, la Fiscalía decidió que Simpson debía probarse frente al jurado los guantes encontrados en ambas escenas, como parte de su argumento de que esos guantes le pertenecían y habían sido utilizados durante el ataque. Fue una decisión que, vista en retrospectiva,
Muchos analistas legales considerarían uno de los errores estratégicos más costosos de toda la fiscalía. Cuando Simpson se colocó los guantes frente al jurado, en un momento transmitido en vivo a todo el país. Estos parecían quedarle visiblemente pequeños, dificultando que pudiera cerrar completamente las manos. La defensa argumentó posteriormente que los guantes se habían encogido debido al proceso de análisis forense al que habían sido sometidos, y a que Simpson, según se supo después, no había tomado su medicación habitual para la artritis ese día, lo que dificultaba aún más el movimiento de manos. Fue durante los alegatos finales que Jokan pronunciaría la frase que, más que ninguna otra, quedaría grabada en la memoria colectiva de Estados Unidos sobre este juicio, una frase corta, rítmica, fácil de repetir, que resumía en pocas palabras todo el argumento de la defensa sobre la evidencia de los guantes. Esa frase se convertiría, casi de inmediato, en parte del vocabulario popular estadounidense, repetida en programas de televisión, en la prensa y en la cultura popular durante años. Un veredicto que dividió al país. El 3 de octubre de 1995, después de apenas unas horas de deliberación, un tiempo sorprendentemente corto considerando la magnitud y la duración del juicio, el jurado declaró a Ojota Simpson no culpable de ambos cargos de asesinato. La lectura del veredicto fue transmitida en vivo y seguida, según estimaciones de la época, por más de 100 millones de personas en todo Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más vistos de la década. Pero lo verdaderamente revelador de ese momento no fue únicamente el veredicto en sí, sino la manera radicalmente distinta en que fue recibido según el color de piel de quienes lo escuchaban. Las encuestas realizadas en los días posteriores mostraron una brecha enorme, una amplia mayoría de la población blanca de Estados Unidos consideraba que Simpson era culpable y que el veredicto había sido incorrecto, mientras que una amplia mayoría de la población afroamericana consideraba que el veredicto había sido justo, o que, como mínimo, existía una duda razonable suficiente para no condenarlo. Esta división no surgía de la nada. Reflejaba décadas de tensión acumulada entre las comunidades afroamericanas de Los Ángeles y su departamento de policía, marcadas por episodios de abuso policial ampliamente documentados, incluyendo el caso de Rodney King apenas unos años antes, y por una desconfianza profundamente arraigada hacia la forma en que el sistema de justicia trataba a los hombres negros en Estados Unidos. Para una parte importante de la población afroamericana, el veredicto de Simpson no se trataba solamente de un caso individual, sino de una rara ocasión en la que ese sistema, históricamente desigual, había fallado a favor de un hombre negro en lugar de en su contra. Para otra parte importante de la población, especialmente la población blanca, el caso se percibía de manera completamente distinta, como un ejemplo evidente de cómo la fama, el dinero y un equipo legal excepcional podían comprar un resultado judicial que una persona común jamás habría podido obtener. Ambas lecturas, en cierto sentido, contenían verdades importantes sobre el funcionamiento del sistema judicial estadounidense. Y ese es, quizás, uno de los motivos por los que este caso sigue generando debate hasta el día de hoy. El juicio civil y un segundo veredicto. La historia legal de O.J. Simpson, sin embargo, no terminó con esa absolución penal. En 1997, las familias de Ronald Goldman y de Nicole Brown Simpson presentaron una demanda civil por homicidio culposo en contra de Simpson. A diferencia de un juicio penal, donde se requiere probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, un juicio civil requiere un estándar de prueba considerablemente menor, conocido como preponderancia de la evidencia. En ese proceso, sin las cámaras de televisión transmitiendo cada audiencia y con un jurado distinto, Simpson fue encontrado responsable por las muertes de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, y fue condenado a pagar una indemnización económica multimillonaria a ambas familias. Una suma que,
según se reportó, nunca terminó de pagar en su totalidad. Este segundo veredicto contradictorio en apariencia con la absolución penal es en realidad perfectamente compatible dentro del propio sistema legal estadounidense, precisamente porque ambos procesos operan bajo estándares de prueba diferentes. Pero para buena parte del público, esta contradicción aparente solo profundizó la sensación de que la justicia, en este caso, había quedado atrapada en un territorio ambiguo, sin una respuesta definitiva y unánime sobre lo ocurrido. Los años posteriores. Los años siguientes a los juicios estuvieron marcados por un progresivo declive en la reputación pública de Simpson. Perdió prácticamente todos sus contratos publicitarios y su carrera como comentarista deportivo. Se mudó a Florida, donde continuó viviendo bajo un escrutinio mediático constante. 2016 Simpson volvió a los titulares de manera dramática cuando fue arrestado en Las Vegas, acusado de liderar un robo armado en la habitación de un hotel, donde, según su propia versión, intentaba recuperar objetos personales y recuerdos deportivos que consideraba que le habían sido robados años antes. 2008, exactamente 13 años después de su absolución en el caso de los asesinatos, un jurado lo declaró culpable de múltiples cargos, incluyendo robo agravado y secuestro, y fue sentenciado a 33 años de prisión. Simpson cumplió aproximadamente 9 años de esa condena antes de obtener la libertad condicional en 2017. Continuó cumpliendo los términos de esa libertad condicional hasta que fue formalmente liberado de toda supervisión en el año 2021. J. Simpson falleció el 10 de abril de 2024 en Las Vegas, a los 76 años. Tras una batalla contra el cáncer que había mantenido relativamente privada hasta pocos meses antes de su muerte. Su fallecimiento reavivó, una vez más, el debate público sobre su legado, para algunos, la historia de una de las mayores estrellas deportivas de su generación. Para otros, el recordatorio permanente de un doble homicidio que, formalmente, sigue sin un responsable condenado ante la justicia penal. Lo que este caso dejó en Estados Unidos, más allá de la culpabilidad o inocencia de Simpson, un debate que continúa abierto entre quienes siguieron de cerca este caso. Lo cierto es que este juicio dejó consecuencias que trascendieron por completo a las personas directamente involucradas. Cambió, para siempre, la manera en que los medios de comunicación cubren los procesos judiciales de alto perfil, estableciendo un modelo de cobertura obsesiva casi ininterrumpida que se repetiría en incontables casos posteriores. Puso sobre la mesa, de una manera que Estados Unidos no había enfrentado con tanta claridad hasta entonces, la enorme desconfianza que existía y que en gran medida sigue existiendo entre las comunidades afroamericanas y las fuerzas policiales del país, y visibilizó, quizás por primera vez a esta escala, el problema de la violencia doméstica como un patrón de advertencias ignoradas, con llamadas de auxilio documentadas años antes de una tragedia que muchos, en retrospectiva, consideraron evitable. El caso de O.J. Simpson no fue solamente un juicio sobre un doble homicidio. Fue, en muchos sentidos, un espejo en el que Estados Unidos se vio reflejado, con todas sus contradicciones internas expuestas frente a las cámaras durante 8 meses consecutivos. Y ese espejo, 30 años después, todavía sigue generando preguntas incómodas que como sociedad no se han terminado de responder. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. ¿Tú qué opinas sobre este veredicto? ¿Crees que la evidencia presentada era suficientemente sólida? ¿O que la investigación policial realmente estuvo comprometida, como argumentó la defensa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Con respeto hacia las demás personas que piensan distinto, porque es hasta el día de hoy uno de los temas que más divide a quienes siguen el True Crime. Cuéntanos también desde qué país nos estás viendo. Y si recuerdas cuando este caso ocurrió, o si es la primera vez que conoces toda la historia completa. Y como siempre,
Déjanos en los comentarios qué caso te gustaría que contáramos en el próximo video. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Nos vemos en la próxima historia.